Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es René Moros Trócoli. Estoy muy complacida por la invitación que me hizo el Grupo Multijurídica para disertar con ustedes esta tarde sobre un tema tan importante como lo es las garantías de certeza en la declaración de la mujer víctima de violencia de género. Hoy vamos a hablar de justicia para la mujer víctima de violencia. Hoy vamos a hablar de criterios de valoración con perspectiva de género en relación con el dicho de la mujer víctima de violencia de género. Espero que les guste. Bueno, en primer lugar quise que tuvieran una idea de cómo es quien les hablará hoy y por eso grabé ese video para que en unos pocos minutos me pudieran ver de manera remota. Agradezco su presencia, su tiempo y su interés. Conocer de este tema que necesita de comprensión para proteger a las mujeres a través de la debida valoración de sus dichos, sin violentar los derechos y garantías del imputado, es el objetivo de esta disertación de esta tarde. Celebro con mucho entusiasmo la oportunidad que me brinda el Grupo Multijurídica para honrar a las mujeres víctimas y a quienes luchan por su protección y por la erradicación de la violencia en su contra. Esto, por supuesto, incluye a todas y a todos los funcionarios y funcionarias que investigan y juzgan con criterios de objetividad y con perspectiva de género. Espero nuevamente, como les dije, que les guste mi disertación. La historia de Marina. Diego López es un hombre de 30 años, bachiller, de oficio DJ, quien trabaja en la discoteca Éxtasis de los Chaguaramos. Ese día salió de una fiesta matiné por el aniversario de la empresa, fiesta en la cual colocó música al estilo de la que acaban de escuchar. Y así, excitado por el contenido de las letras de las canciones y la euforia del momento, termina su turno y se va a su casa a eso de las 7 de la noche. Mientras tanto, Marina, una joven de 23 años, trabajadora y estudiante universitaria, madre de una niña de 3 años, recibe una llamada durante su clase nocturna en la Universidad Central de Venezuela. Es su esposo quien le avisa que su hija tiene fiebre alta y piensa llevarla urgente a la clínica. Por esta razón, Marina decide salirse de clases y como vive cerca, ante la emergencia, toma el camino más corto, con el inconveniente de que la calle es oscura y poco transitada. Casi cuando está por llegar a su casa, un hombre la intercepta y le dice lascivamente que está muy linda, que para dónde va tan apurada. Ella le suplica que la deje ir porque su niña está muy enferma y tiene que llegar a su casa para llevarla al médico. Él desenfunda un arma de fuego y le dice que lo acompañe, porque si no, la mata. Que él necesita descargar y que solo le iba a hacer cosas que a ella también le iban a gustar. Que no gritara, porque si lo hacía, no vería nunca más a su hija. Acto seguido la llevó a un rincón y procedió a quitarle la falda, su blusa y sus prendas íntimas de vestir, practicándole actos lascivos y la introducción de los dedos en su vagina, luego de lo cual la golpeó salvajemente en la cara al punto de dejarla inconsciente y huyó. Marina, como pudo, se levantó, con las pocas fuerzas que tenía, movida por la preocupación de su hija enferma, y decide llegar a su casa, arrastrándose. Su esposo la esperaba con las llaves del carro en la mano para llevar a la niña a la clínica, y al ver el estado en el cual se encontraba, la montó en el carro, a ella y también a la niña, e ingresó a sus dos mujeres en el centro de salud más cercano, donde ambas recibieron asistencia médica, la niña por una bronquitis infecciosa y la madre por múltiples contusiones faciales. Ese día se dio parte al Ministerio Público y se tomó una entrevista al esposo, practicándose de manera urgente el examen médico-legal de Marina. Marina, ya un poco recuperada, al día siguiente colocó formalmente la denuncia por la violencia sexual y física de la cual fue objeto, con indicación precisa y detallada del hecho,
y de las características fisonómicas de su agresor, a quien describió como un hombre alto, de pelo rubio, ojos azules y de contextura fornida, con un tatuaje en el brazo derecho en forma de cadena. Así, se levantó con la ayuda de un experto dibujante el retrato hablado del sujeto y a solicitud del Ministerio Público se practicó una evaluación psicológica a la víctima con un equipo interdisciplinario, determinándose que las lesiones de Marina presentan un tiempo de curación de 21 días con asistencia médica e igual tiempo de privación de ocupaciones habituales diarias y que sufre el síndrome de estrés postraumático por abuso sexual. Simultáneamente y a solicitud de la autoridad investigativa, se practicó en el lugar donde indicó Marina que ocurrió el hecho una inspección técnica, dejándose constancia de las características del lugar que a las 7 de la noche coinciden con las señaladas por Marina. Sin embargo, no se hallaron otras evidencias de interés criminalístico. Se recabó la constancia de estudio de Marina en la Universidad Central de Venezuela y la historia médica de su hija y la de ella en la Clínica Las Ciencias de los Chaguaramos. Y con ello, el Ministerio Público comenzó y prosiguió con la investigación. A la semana siguiente, incorporada solo a sus actividades como estudiante, camino a su casa, esta vez acompañada por sus compañeros y compañeras de estudio, Marina visualiza a su agresor en la misma calle donde ocurrió el hecho y procede a informar al Ministerio Público sobre ello. Luego de las investigaciones del ente fiscal, se solicitó orden de aprehensión contra un sujeto con las características señaladas por Marina, a quien según vecinos del sector apodan el Brad Pitt. Se logra su captura y se le identifica como Diego López, de 30 años de edad, bachiller, de oficio DJ, quien trabaja en la discoteca Éxtasis de los Chaguaramos y está residenciado en el mismo sector en el cual fue aprehendido. Es así como se da inicio al proceso penal contra Diego López, presentado ante la autoridad judicial en los tribunales de Caracas. Se escuchan en los pasillos del medio judicial las siguientes conversaciones. No hay testigos, comenta doña Doctrina Tradicional, amiga del agresor con quien siempre ha sido consecuente. No hay testigos, señala doña Jurisprudencia Penal Tradicional, también muy cercana al imputado. Marina no puede ser una víctima y una testigo. No puede tener doble personalidad, agraviada y testigo. ¿A quién se le ocurre eso? Ella tiene interés en el proceso. Y ambas, doña Doctrina Tradicional y doña Jurisprudencia Penal Tradicional, quienes nunca han conocido a doña Perspectiva de Género, terminan sentenciando que la declaración de Marina es insuficiente como prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia de Diego López. Es así, dicen, hay que liberarlo. Lo único que existe es el dicho de ella frente al dicho de él, concluyen. Simultáneamente, en un pasillo cercano a donde se suscita la conversación de estas señoras, se encuentran doña Perspectiva de Género y las hermanas Procesalística Moderna y Jurisprudencia Actual. Y estas señoras comentan: oye, para esta gente Marina se quedará sin justicia. ¿Y cuántas como ella? No, señor, eso no es justo. Tenemos que hacer algo. Nosotras sabemos lo que han sufrido nuestras mujeres en la historia por aquello de que no es suficiente su dicho. Luego de este relato, comienzo mi ponencia sobre las garantías de certeza de la valoración de la declaración de la mujer víctima de violencia de género, a quien vamos a considerar en estos casos como la testigo única. Todas las demás personas que pueden aportar algún dato de interés al proceso pueden y deben actuar en él.
¿Cómo? Prestando su testimonio con sometimiento a las normas procesales que regulan esta clase de medio de prueba. Esto quiere decir que aquí van a entrar también los ofendidos y ofendidas por el delito. Aquí va a entrar nuestra víctima. Por eso se ha dicho que la víctima del delito de violencia de género es una testigo con un estatus especial, aunque su declaración no puede encuadrarse en el concepto genuino de la prueba testifical, por eso que les dije que puede constituirse en parte acusadora, lo que excluye su naturaleza de prueba personal de tercero, su declaración presenta un valor de legítima actividad probatoria. ¿Por qué? Porque aunque sea único su testimonio, al no existir en nuestro proceso penal el sistema legal o tasado de valoración de prueba, en ausencia de otros testimonios, porque acuérdense que ella está sola en ese delito, es decir, en esos hechos clandestinos, intramuros, en ausencia de esos otros testimonios respecto a esa escena, si esa declaración se practica normalmente con las necesarias garantías procesales, entonces tiene la consideración de medio de prueba testimonial y como tal puede constituir válida prueba de cargo. Esto es que puede destruir la presunción de inocencia. Ese testimonio puede ser la base para la convicción del juez o jueza a manera de certeza en cuanto a la determinación de los hechos del caso y la participación del imputado en el delito. Si esto no se aceptara así, es decir, si no se aceptara la validez del testimonio de la víctima como medio de prueba, se llegaría a la más absoluta impunidad de innumerables ilícitos de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque estos delitos se suelen perpetrar de forma clandestina, secreta y encubierta. Para su descubrimiento entonces necesitamos y es fundamental la declaración de la víctima, dado que es ella, en esta clase de delito, la que es testigo del agravio y no suelen existir más elementos de prueba que aquellos que se desprenden de las versiones contrapuestas entre el agresor y la víctima. Sin embargo, esto no es impedimento para que puedan extraerse conclusiones válidas y efectivas para llegar a una determinada resolución, una decisión, una sentencia que no hace sino potenciar las facultades y las funciones de quienes imparten o administran justicia. Es decir, necesitamos jueces que tengan la capacidad, jueces, funcionarios del Ministerio Público y Judiciales, que tengan la capacidad para valorar esta declaración de acuerdo a lo que seguidamente vamos a estudiar, que son esas garantías de certeza en la declaración de la agraviada. La valoración de estos testimonios es una de las funciones más complejas y difíciles del juez o jueza. Pero bueno, vamos a confiar en que esos propios saberes, la prudencia, la conciencia, la sensibilización con el tema, el conocimiento sobre la perspectiva de género en los actos de justicia, así como la experiencia, son las garantías de acierto. Nos debemos detener aquí y señalar que el Tribunal Supremo de Justicia ha venido avanzando en el criterio de valoración del dicho de la testigo única desde que la Sala Constitucional y también la Sala Penal han señalado que debe superarse en los delitos de género el paradigma del testigo único. Siempre establecen que como contrapartida, y es aquí donde ya comienzan a hablar de garantías, tiene que corroborarse el dicho de la agraviada con otros indicios esclarecedores que permitan establecer un nexo de causalidad entre el delito y su autor o sospechoso. Y esto parecería que es imposible, es improbable, que cómo vamos a corroborar el dicho de la víctima si no hay más testigos. Es innegable que los delitos de género no se cometen, como dice el Tribunal Supremo de Justicia, frecuentemente en público, por lo que la exigencia de un testigo diferente a la mujer víctima, por lógica, para determinar la flagrancia o para determinar la comprobación del hecho, en estos casos sería someter la eficacia en caso de que sea una medida o una decisión, a un requisito de difícil superación. ¿Qué dice la sala? Que hay que aceptar como válido en consecuencia el hecho de que la mujer víctima usualmente sea la única observadora del delito. En otra sentencia habla la sala penal y nos dice que el testimonio de la víctima o sujeto pasivo del delito tiene pleno valor probatorio
y se les considera como un testigo hábil. Ahí en las láminas le estoy dejando los datos de las sentencias a las cuales hago referencia. Señala esta sentencia de la Sala Penal que al no existir, como les dije, en nuestro proceso penal, el sistema legal o tasado en la valoración de la prueba, no se produce entonces la exclusión del testimonio único, aún procediendo de la víctima. Ello, y aquí sigue avanzando en el tema de las garantías, en tanto no aparezcan razones objetivas que lleven a invalidar las afirmaciones de la víctima o susciten en el tribunal una duda que le impida formar su convicción. La sala entonces se aproxima a establecer que deben existir unas garantías mínimas para darle credibilidad a esa declaración de la víctima, aunque no las establece de manera taxativa o de manera expresa. Debemos precisar entonces cuáles serán esas garantías de certeza de la declaración de la víctima como testigo única para considerar ese testimonio como válida prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado en los delitos de violencia contra la mujer. En este sentido, resulta propicio e indispensable e impretermitible traer a colación lo señalado por el autor Miranda Stampe en su obra La mínima actividad probatoria en el proceso penal. En esa obra el autor nos proyecta a lo que luego constituyó el criterio del Tribunal Constitucional Español cuando señala que la declaración de la víctima para ser considerada como prueba adecuada para destruir la presunción de inocencia debe cumplir con tres condiciones. Las tres condiciones de las que nos habla Miranda Stampe y que luego se inscriben en la sentencia famosa del Tribunal Constitucional Español son las siguientes. Primero, ausencia de móviles espurios, verosimilitud subjetiva. Segundo, que el testimonio de la víctima venga corroborado por datos o circunstancias objetivas que permitan la constatación real de la existencia del hecho, lo que él denomina verosimilitud objetiva. Y tercero, la persistencia en la incriminación, la cual, según Miranda Stampe, debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones. En este sentido, es bueno destacar que antes de la vigencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y antes de la creación de la jurisdicción con competencia en delitos de violencia contra la mujer, ya la jurisdicción de responsabilidad del adolescente venía acogiendo esta tesis de Miranda Stampe sobre los requisitos de garantía de certeza en la declaración de la víctima de este tipo de abusos, de violencia de género, incluso de abuso sexual, estos criterios de valoración en la testigo única de estos delitos. Pero no es sino hasta que entra en vigencia la jurisdicción de violencia contra la mujer que, en ausencia de jurisprudencia del máximo tribunal de la República que discriminara o especificara esas condiciones, requisitos o garantías de la declaración de la testigo única en los delitos de violencia de género, que la Corte de Violencia contra la Mujer empieza a acoger el criterio inscrito en una sentencia del Tribunal Constitucional Español de fecha 30 de enero de 1999, donde este a su vez acoge el criterio del autor Miranda Stampe y ya discrimina entonces las garantías de certeza de la declaración de la víctima de violencia de género, y es cuando dice que esa declaración tiene valor de prueba testifical siempre que se practique con las debidas garantías, y concluye que esos testimonios son hábiles por sí solos para desvirtuar la presunción de inocencia en los delitos en que por las circunstancias en que se cometen no suelen concurrir la presencia de otros testigos. Y es ahí cuando dice siempre que se establezcan las siguientes garantías. Entonces habla, uno, la ausencia de incredibilidad subjetiva; dos, la verosimilitud objetiva; y tres, la persistencia en la incriminación. Como les dije entonces,
Esto nos va a permitir concluir que quien pretende que las motivaciones de la víctima en un delito de violencia de género, al declarar contra el acusado, difieren del propósito de que se haga justicia, debe demostrarlo. En lo que respecta a la verosimilitud, esto es que esa declaración debe ser coherente y sólida, pero además de ser coherente y sólida, tiene que estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. ¿Qué supone esto? Que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún elemento adicional a la pura manifestación de la víctima. Es una exigencia que en los casos de violencia contra la mujer habrá que ponderar adecuadamente, puesto que el hecho de que en ocasiones ese dato corroborante no pueda ser contrastado no desvirtúa el testimonio de la víctima si la imposibilidad de la comprobación se justifica en virtud de las circunstancias concurrentes del hecho. En este sentido, debe ponderarse y prestarse extremada atención a los detalles del lugar, tiempo y modo que como datos objetivos complementen la constatación narrativa de la víctima. En cuanto a la persistencia en la incriminación, ¿qué es esto? Desde un principio, la víctima cuando denuncia va a realizar su versión, su declaración. Esta declaración debe ser prolongada en el tiempo, sin ambigüedades, sin contradicciones, pues va a constituir la única prueba enfrentada a la negativa del acusado que va a proclamar su inocencia. Debe examinarse entonces en este caso que la declaración de la víctima no esté sumergida en ambigüedades, generalidades o vaguedades. Debe especificar y concretar con precisión los hechos, narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar. Debe ser entonces prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada de manera coherente y sin contradicciones. Estas son entonces las tres garantías de certeza de la declaración de la víctima de violencia de género: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia en la incriminación. ¿Qué podemos decir a manera de conclusiones? Bueno, que sí, normalmente o en lo ordinario es necesario razonar la prueba en una sentencia condenatoria y se tiene que exponer todas las que fueron utilizadas para llegar a esa convicción a manera de certeza sobre esa condena. Bueno, más aún, o esa necesidad aparece en mayor grado cuando se trata de examinar la declaración de la testigo única en los delitos de violencia contra la mujer como única prueba de cargo que rompe la presunción de inocencia. Entonces, no es otra cosa que ante la especial naturaleza de estos delitos, el juez debe ser capaz de escindir de esa declaración la ausencia de incredibilidad subjetiva, debe ser capaz de verificar la verosimilitud objetiva con otros medios de prueba corroborantes del dicho y de la congruencia de la víctima de los delitos de violencia contra la mujer, y debe ser capaz de verificar la persistencia en la incriminación. Esta mujer víctima ha declarado siempre sin contradicciones, sin vaguedades, sin vacíos o lagunas en su declaración, y ha insistido y señalado directamente a su agresor, si las tiene, con las características fisonómicas o con algún otro dato corroborante a esa declaración. Como hemos venido tratando de mostrar a lo largo de esta disertación, ante la especial nocividad de los delitos de violencia contra la mujer, su notoria amplitud típica y su inclemente severidad punitiva, porque las penas son altas en la mayoría de los casos, sobre todo de violencia sexual, sí debe respetarse cabalmente los principios de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y el derecho a la presunción de inocencia. Pero con relación a la presunción de inocencia, en estos casos se produce un punto de inflexión,
sobre las exigencias de una suficiente actividad probatoria, es decir, sobre las exigencias de pruebas de testigos que hayan presenciado el hecho cuando por la naturaleza de los hechos esto no va a ocurrir, ¿ok? Pero ello no debe confundirse con que hay un punto de quiebre en lo que respecta al requerimiento para enervar la presunción de inocencia. No, la suficiente actividad probatoria puede darse con la declaración de la víctima, única testigo, siempre y cuando las garantías de certeza de su declaración se desprendan con meridiana de claridad. Esto es, ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Y ahora sí, a mí me gusta, después que doy una disertación, hacer ese ejercicio de verificar si lo que dijimos lo podemos, este, lo podemos aplicar. Y les pregunto, ¿cómo queda entonces la historia de aquella mujer? ¿Cómo queda el caso de Marina? Verifiquemos las garantías de certeza en su declaración. En cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, Marina nunca conoció a su agresor, no tenía una relación con él, ni de odio, ni de enemistad. No tenía razones para incriminarlo falsamente. Por el contrario, el día de los hechos se demostró que Marina es estudiante del turno nocturno en la Universidad Central de Venezuela, que sus compañeros y compañeras escucharon cuando atendió una llamada de su esposo. La escucharon llorar. Se puso muy nerviosa, pidió permiso al profesor, le informó que su hija estaba muy enferma, se retiró a su casa. Asimismo, se demostró que su única hija de 3 años estaba efectivamente enferma ese día, esa noche, y que el destino de Marina al salir de la universidad era su casa. Se verificó la llamada de su esposo a su celular. En cuanto a la verosimilitud, la declaración de Marina no es insólita, está corroborada con el examen médico legal, con la inspección técnica al lugar donde ocurrió el hecho, con la constancia de estudio en la Universidad Central de Venezuela, la historia clínica tanto de ella como la de su hija, la declaración de los médicos y alumnos que dan fe de las circunstancias accesorias y referenciales que demuestran congruencia con su versión de los hechos. Y en cuanto a la persistencia en la incriminación, de manera diáfana y reiterativa, Marina describió los hechos y a su atacante con las características fisonómicas de este, incluyendo la marca en el brazo. Lo hizo de manera segura y detalladamente, y con la indicación precisa especificó los hechos, narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, de manera coherente y sin contradicciones. Así las cosas, yo les pregunto, ¿con cuál de las conversaciones de los pasillos del medio judicial penal se identifican ustedes? ¿Son amigos de doña doctrina tradicional y doña jurisprudencia penal tradicional? ¿O de sus hijas, doña perspectiva de género, procesalística moderna y jurisprudencia penal actual? ¿Creen ustedes que con la aplicación de la perspectiva de género en el caso de Marina, ésta obtendría justicia? ¿La obtendría igualmente Diego López? ¿Cuál es la decisión que debe tomar el juez o jueza en este caso? Termino con una frase de inspiración propia. Solo cuando la aplicación del derecho se corresponda con la realidad en la cual se cometen los delitos de violencia contra la mujer, obtendremos justicia para las mujeres víctimas. Muchas gracias.